Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Violeta Romano. Violeta es actriz, cantante, profesora de canto también y en este momento está trabajando en un proyecto teatral que implica el traer musicales de Broadway en español a la comunidad donde ella vive, que es la ciudad de Santa Fe en la República Argentina. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy buenas tardes, gracias. Muy bien. Bueno, gracias a vos por estar aquí con nosotros y por comentar sobre tu experiencia precisamente en este proyecto que implica el traer musicales de Broadway a la comunidad santafesina y por lo tanto en un idioma que no es el original, o sea, no en inglés, sino en un español rioplatense. ¿Cómo Sí, podés contarnos esa experiencia en términos generales? sí, es una experiencia maravillosa. Realmente no pensé que me iba a tocar hacer esto y realmente cuando me lo explicaron, cuando me lo propusieron, me pareció fantástico y me dieron muchísimas ganas de experimentarlo, de hacerlo. Y sí, ahora que ya estamos ensayando, estudiando, trabajando, realmente cada día estoy más feliz porque me parece que es una excelente idea poder traer a nuestra gente a Santa Fe estos espectáculos maravillosos que, que ellos los puedan escuchar con nuestra lengua, con nuestras palabras, y realmente me parece que va a gustar muchísimo. A mí ya me está gustando muchísimo, yo estoy estudiando mucho los personajes, mirando obviamente las obras que se hicieron en Broadway. Y bueno, es maravilloso poder cantar en español y poder ver la actuación y tratar de no copiar, pero bueno, interpretarlo lo mejor Ujú. posible en nuestro idioma es maravilloso. Sí, es una buena experiencia desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del intérprete, porque realmente, obviamente, más allá de que el intérprete pueda manejar muy bien el idioma original en el que se escribieron estas obras, o sea, en este caso el inglés, Ujú. pero el hecho de saber que, bueno, que eso se va a transmitir a un público que lo va a entender de una manera mucho Claro, más profunda, eso también produce, ¿no es cierto?, una sensación en esta simbiosis del actor, del intérprete y el sí. receptor, que sería el público. Pero me imagino que debe haber muchos desafíos en este tipo de emprendimiento. ¿Cuáles fueron esos desafíos al interpretar un número teatral, un cuadro teatral en una versión traducida? O sea, Ujú. um, ¿cómo fue esa experiencia desde el punto de vista de la actuación y del canto? Sí. Bueno, hay que, o sea, es un trabajo de mucho estudio para escuchar la interpretación en español, la traducción en español, poder llevarla a la frase musical, a la melodía, que encaje bien, que rime bien, que la métrica sea la correcta, y no pierda la calidez y el brillo que tiene que tener cada frase. Y realmente las traducciones que vos hiciste, Raúl, están perfectas porque uno puede entender de qué se trata, puede aplicarlo a esa frase musical, lo puede interpretar fácil, o sea, eh, fácilmente en ese sentido. Al estudiarlo, uno lo puede hacer sin muchas complicaciones. Es muy, se entiende muy bien, está muy claro. Por supuesto que es un desafío, porque bueno, pasarlo de inglés a español, uno tiene que ver cómo lo interpreta para que llegue a este público, eso que está tan bien hecho en inglés. Pero realmente las Claro. traducciones que nos hiciste están muy claras, muy, después uno va escuchando también al cantante de Broadway, a la obra original, y Ujú. asociándolas todo, las tres cosas, Claro. el inglés, el español, lo que escuchamos en cuanto a cuál es la traducción y haciéndolo rimar
perfecto en la frase, pero está muy claro, muy bien explicado. Bueno, eso también, ¿no es cierto? Tiene distintas facetas y distintos grados de dificultad, porque si el producto final fuera producir el doblaje sobre lo que ya está filmado, ¿no es cierto? Entonces ahí entra, además de la traducción, además de la Ujú. métrica, la rima, también entra el darle una cierta verosimilitud al movimiento labial, a las expresiones faciales y Claro, tomar, ¿no es cierto?, aprovechar eso. Por suerte, en el caso que nos ocupa, eso no es nuestra prioridad, porque claro, aquí estamos poniendo, ¿verdad?, versiones sí, en escenario, ¿verdad?, de estos musicales. Y ni siquiera el musical completo, sino que hacemos como una especie de revista o de versión concertada, ¿no es cierto?, donde aparecen ujú, estas canciones. Eh, entonces, quizás lo que es algo que tu estudio, ¿no es cierto?, ha hecho evidente, porque tengo que decir que la versión que has logrado de un viaje, una excursión a la biblioteca, que es el tema que hace Ilona en el musical Ella Ilona, me ama, She Loves sí, Me, eh, has captado, ¿no es cierto?, esa vulnerabilidad que tiene Ilona y esas contradicciones entre lo que ella desea y lo que ella quiere y cómo es su personalidad. ¿Pensás que la sí. versión en español te ayudó a captar esas contradicciones, esa vulnerabilidad a través de todo ese uso, ¿no es cierto?, de metonimias, de sonidos repetidos, que hace casi como que, bueno, al mismo tiempo también un registro, porque Ilona no es una persona muy culta, muy leída, por lo Claro. tanto ella Ujú. tiene que tener un registro que la haga verosímil, que la haga creíble como personaje. ¿Encontraste eso como una traba o fue algo que te facilitó la composición del personaje? No, no, traba para nada. Es algo que facilitó la composición del Ujú, personaje. Ilona es muy ingenua, es como, sí, una persona que cree todo lo que le dicen, y entonces a la vez un personaje muy fresco. Y bueno, las palabras te ayudan muchísimo, la forma en que fue escrito, que está hecha la traducción, te ayuda muchísimo a encontrar ese personaje, a poder, ujú. es un ejemplito, por ejemplo, cuando ella repite 3 veces, y dijo, y dijo, y dijo, es, es muy, a mí me hacía reír esa parte realmente, porque está contando algo con una forma de expresarse muy ingenua, está como conmovida, está excitada de esto que le estaba Ujú, pasando, y le ujú, cuenta a su amigo de una forma tan espontánea, tan ujú. graciosa, que Exacto. no, la traducción ayuda muchísimo, muchísimo. Sí, O muchas sea, veces. Ujú. Sí, perdón, adelante. no, pude meterme en el personaje de ella como debe ser, o sea, como Ujú. viviéndolo, a mí me estaba pasando eso y las palabras eran las justas, las que debían ser para Claro. ese personaje. Sí, Eh, es verdad, ¿no es cierto?, que uno busca en la traducción, sobre todo de un musical que va a llegar a una región, ¿no es cierto?, busca llegar a ese público. Por lo tanto, eh, estas versiones son ajustadas para un público de Argentina o del Río de la sí. Plata, más específicamente. Si uno lo fuera a llevar a otro país o a otra comunidad, ahí tendríamos que hacer ajustes, ¿verdad? En ese caso. Claro, claro. Eh, Sí, sí, sí. lo Hay cual hace que palabras, muchas. Sí, sí. se usó una palabra sería de nuestro lunfardo en una parte, Ujú, jeta, sí, que es exacto, que es apropiada para, claro, que es como boca, pero nuestro lunfardo así que es totalmente es- adaptado a nuestra realidad. además, romper la jeta significa dar una bofetada, ¿no es cierto? O sea, Claro, eh, sí, o una trompada también podría ser, sí, pero en el original ella dice smack him, o sea, no lo hubiera abofeteado, ¿verdad? abofeteado, claro. Sí, porque ahí ella se da cuenta que él le recomienda un libro
que Sí, se llama El camino de la carne o el camino carnal. sí, sí, Y, sí. y entonces ella primero piensa que es una proposición deshonesta, una propuesta Claro, deshonesta. Por lo tanto, claro. si ella dice, si me hubiera dado cuenta que era una novela, ahí no le hubiera smack, ¿no? No le hubiera Roto la... abofeteado. Pero claro, Sí, sí. exacto. Y rima con, ¿no es cierto?, analfabeta y jeta. O sea, Claro, que sí, 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 sí. busca una Claro, porque rima perfecta y al mismo tiempo, claro, sí. ella se cuestiona cómo él va a darle bolilla, como decimos nosotros, a una persona analfabeta como se considera ella Ella se misma. considera analfabeta, aunque en realidad no lo es. Sí, Pero tenía una cierta aversión a los libros, o sea, a ella no le sí, gustaba, o sea, no era lectora. Y por eso cuando va a la biblioteca descubre este mundo que al principio tiene como claro, un ataque de pánico, ¿no? Y ahí sí, es donde sí. encuentra este galán. Muy bien. Quisiera salir, Eh, ella quería com- salir corriendo. exacto, exacto. Y quedó paralizada y bueno, toda la historia que... Sí, Es, Es increíble, Violeta, realmente este personaje lo han hecho grandes actores, grandes actrices, eh, y, y yo te pongo ahí en esa galería porque realmente has captado la vulnerabilidad, la esencia, la ingenuidad y al mismo tiempo la picardía, porque ella es ingenua pero es pícara. O sea, tiene experiencia de mundo, de vida, ha salido con muchos hombres, pero siempre desde una posición esperanzada de conseguir a la persona ideal, y eso es lo que claro. nunca le pasó. Sí, es un personaje pícaro porque justamente ha dejado atrás, está sufriendo por un hombre y ya encontró otro hombre en la biblioteca y está feliz. Y su esperanza es, Es- bueno, que él le lea siempre libros y ella cocinarle para él. O sea, busca algo seguro, pero bueno, va pasando de un novio a otro novio. Entonces exacto, es algo pícara. doméstico. Claro, algo doméstico. Busca algo serio, pero bueno, va conociendo diferentes hombres hasta que pueda lograr, se nota su personaje picaresco, pero a la vez ingenuo, inocente. Sí, sí. Es más, como ella gana confianza, se nota, por ejemplo, cuando empieza a usar palabras que no estaban en su léxico, ¿no? Como ser optómetra, que inclusive la gente por ahí dice optometrista, ¿no? Claro, Pero optómetra para ella suena como más importante, ¿no es cierto? sí, sí, Y, y, y entonces lo recalca y cuenta las sílabas cuando su amigo, su compañero de trabajo, sí, pues. le Ujú. reacciona como que, ¿qué palabra es esa? ¿No? Y ella dice, sí, optómetra. Todo eso lo has captado muy bien en la composición del personaje, que me lleva a otra pregunta, o sea, un Sí, intérprete que tiene que resumir todo un universo en una canción, que sí. es un ambiente bastante eh, restringido y al mismo tiempo limitado porque tiene sus reglas. Hay que rimar, hay que dar con la métrica, con el fraseo, o sea, con el tono de voz. O sea, hay un montón de cuestiones Ujú. que son muy matemáticas, se podría decir. Y Claro, al sí. mismo tiempo, en ese pequeño universo que es la canción, hay que contar toda una historia y crear un personaje, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿De qué manera Violeta, la actriz, la cantante, eh, encuentra cómo transmitir o cómo crear ese personaje en un ambiente así tan estructurado como es una canción? Claro. ¿Ayuda o es un impedimento? Eh, no, no, para nada. O sea, fue, eh, fue muy, o sea, hay mucho que estudiar, hay mucho que trabajar, pero en base a algo, a un final que se logra con la expresión, es decir, interpretar ese personaje como realmente debe ser, viendo o sea, yo me remití al material de Broadway, a ver las obras, ver las canciones, las distintas interpretaciones,
hay una que me gustó más, fue la que más miré, y entonces a la vez trataba de meterme en la situación que ella estaba viviendo, claro. en base al relato, a lo que le había pasado anteriormente y con la continuidad del relato, traté de meterme en la situación que ella estaba viviendo, meterme en el personaje eh, y, mm, y poder sentir lo que ella estaba sintiendo. Pero a la vez, el hecho de tener que hacerlo en otro idioma al que yo lo estaba escuchando o viendo la obra original, eh, las palabras rimaban perfecto, o sea, no hubo un inconveniente mayor, sino estudiar, simplemente. Estudiar mucho, pero fue fácil en cuanto al tono de voz, estaba en un tono apropiado para mi voz. Ah, Es decir, el registro vocal en el cual disponíamos de la pista, si bien podíamos ujú, modificarla, pero el registro vocal estaba apropiado para mi registro vocal. Y perfecto. para poder expresar bien claro las risas, eh, los momentos en que la canción es un poquito hablada, Ujú, eh, o sea, para mí no me resultó dificultoso. Ya digo, no es que no que me salió enseguida, sino que hay todo un tema de estudio, de profundizar, cuál es sí, ¿no? En dónde está sucediendo eso, por qué le pasa, qué es todo lo que lo rodea, quiénes son los personajes que interactúan con ella, exacto. analizar todo el contexto. Sí. Sí, sí. A ver, Eh, obviamente se nota ese análisis, ese estudio y al mismo tiempo como, bueno, una ductilidad profesional y de canto de tu parte, porque, por ejemplo, había frases que eran verdaderos trabalenguas, ¿no? O ah, sea, eso sí, Raúl, esa frase me tuve que detener bastante, bastante y repetirlas lento, después un poquito más rápido, después un poquito más rápido, hasta lograr hacerlo en la velocidad que debía ser. Quizás primero hablándolas, sin cantarlas, y después cantarlas de la misma manera, con la melodía, lentas, un poquito más rápido, ujú, agregando velocidad, hasta llegar a cantarlas en la velocidad que correspondía. Por claro, momentos solamente no pasaba toda la canción, sino que me iba a esos lugares. Y claro. repetía esos lugares varias veces. Y el estudio fue ¿Cuál fue de la más muchos días. difícil? ¿Cuál fue la más difícil? La frase más difícil, bueno, creo que en la segunda parte hay una parte de trabalengua. Me fijo un poquitito en la letra Sí, ahora sí, para sí, poder sí, decírtela. sí, sí. Un momento. A mí me daba mucha gracia la primera, un tomo intento tomar. Sí, 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 sí. Claro, en la primera parte, de pronto toda la confianza se me desmorona como un chupetín, la frente cubierta en sudor y toda la cabeza sin mucho equilibrio. Un tomo intento tomar y cuando se paraliza mi mano y sin más. Allí me quedé congelada por verme rodeada de estantes con libros. Eso fue terrible. Esta es difícil, es difícil. Pero también es Sí, difícil en el original, en inglés. claro, sí. Sí, yo analicé el personaje y vi que ella tenía que, con rapidez, decir una palabra tras otra. Así que eso Sí, también me ayudó a ver que, bueno, sí, que era normal que yo pusiera todas las palabras rápidas una tras de la otra. claro, exacto. Así que Eh, sí, eso fue la- trabalengua. sí, además hay otra cosa, que
el inglés muchas veces tiene la ventaja para este tipo de canciones que tienen toda una historia, que tiene muchísimas palabras de una sola sílaba, una o dos sílabas, ¿no? Sí, Entonces se puede decir mucho en un verso, en una frase musical, entran varias palabras. El español, que es más silábico, a veces tiene el ujú, inconveniente de que hay palabras que son de varias sílabas o que tienen, ¿no es cierto?, el acento grave o esdrújulo que hace que no sí, vaya tan rápido como el agudo. Bueno, son distintas dificultades que a veces la traducción tiene que recurrir a eh, metonimias, o sea, el hecho de nombrar solo una parte y que se haga referencia a un todo. En fin, buscar claro, a veces cuando hay repetición y redundancia, ¿no es cierto? En el sí, original uno puede no repetir tanto y usar ese segundo fraseo para aclarar o para completar la frase. O sea, y eso me lleva a la última pregunta ya para despedirnos. Hay mucha gente, muchos intérpretes bilingües que sostienen que cada versión, la original y la traducida, son canciones ujú, diferentes. O sea, no son dos caras de la misma moneda, sino que son como dos cosas totalmente diferentes y por eso no están muy a favor de que se traduzcan las canciones, sino de cantar en claro, el idioma original. sí, sí, ¿Cuál sí. es tu opinión profesional al respecto? No, yo opino que perfectamente se puede traducir y cantar en otro idioma y que la canción no pierda su esencia. Mm, Es decir, creo que yo en esta experiencia lo pude comprobar. Realmente lo que yo estoy cantando en un viaje a la biblioteca es lo que Ilona quiere decir. mm, Es realmente no perdió para nada su esencia, estoy interpretando el personaje tal cual lo que ella quería decir y expresar. Y quedaron palabras hermosas, muy bien armado, algo que al público le va a gustar, o sea, la gente que ya lo ha estado escuchando, es algo que gusta, que gusta. mm. Encuentra el Yo lo, humor Sí, en, sí, sí, sí. en- Simplemente mi familia que me ha escuchado cuando yo lo estudiaba, en mi familia hay músicos y simplemente cuando yo lo estaba estudiando y me escuchaban, yo ya me daba cuenta cómo entendían el personaje y por ahí hacían algún comentario y se entiende y da gracia y es un personaje que se logra el objetivo, se logra el ajá, objetivo. Ujú. eso es lo importante. Bueno, Sí. muchísimas gracias Violeta por esta participación y por mostrarnos tu punto de vista con respecto a esta experiencia de interpretar canciones traducidas. Muchas Muchas gracias. gracias a vos, Raúl. Muchísimas gracias.